Introducción a la planificación territorial. Un ensayo de Santiago Otúzar Larraín. Primera parte: aspectos teóricos de la planificación territorial. Definiciones. Existe un sinnúmero de definiciones que tratan de explicar lo que es la planificación o el acto de planificar. Algunas muy sencillas y otras más complejas, como se aprecia a continuación. Una de las más simples es entregada por el diccionario Oxford, pues considera que la planificación es establecer un plan u organizar de acuerdo a un plan, lo que es algo general. Cualquier acción, por muy mínima que sea y que se ejecute de acuerdo a las consideraciones anteriores, podría considerarse como tal. Al consultar el diccionario Larousse, se lee que la planificación se entiende como el establecimiento de programas económicos con indicaciones de objetivos propuestos y de las diversas etapas que hay que seguir, así como la estructuración de organismos adecuados para esta realización. El carácter que tiene es más definido que la anterior y está enfocada hacia la economía, con una indicación que señala que constituye un proceso donde se requiere de una estructura operativa para obtener los objetivos que se buscan. En ambas se esboza la idea de la necesidad de preparar algún tipo de documento donde se especifique lo que se desea obtener en el tiempo, lo que en sí significa que debe permanecer hasta que se dé cumplimiento a lo especificado. Chadwick afirma la idea que es un proceso del pensamiento humano y de la acción basada en dicho pensamiento hacia el futuro, con lo que perfecciona las definiciones anteriores. Es destacable la idea de que sea una actividad dinámica por la cual el ser humano elabora una proposición hacia el futuro y luego por medio de acciones trata de llevarla a feliz término. Semejante a la anterior es la definición de G. Miller, E. Chalantieri y K. Vibran, quienes consideran que cualquier proceso jerárquico en el organismo que puede controlar el orden en el cual una secuencia de operaciones debe ser ejecutado. Y asimismo, J. Ahumada manifiesta que es un esquema de procedimientos y un método formulado y organizado por el cual se implementa lo propuesto. En forma similar, F. Ottawa expresa que la planificación es la ordenada e irracional determinación de los recursos que se ponen en juego para la obtención de ciertos objetivos. Los cuatro autores destacan el dinamismo del proceso y la importancia de la actividad que emana para poder obtener aquello que el ser humano ha determinado de antemano que le es conveniente conseguir en un futuro previsible. Un paso más cercano a lo territorial lo entrega el diccionario Logman, pues indica que planificación es el estudio de una manera como las ciudades operan, incluyendo el tráfico donde las personas viven,
los servicios, etcétera, y de la manera como están construidas para hacerlas lo más efectivas posibles. Existe una relación sobre lo que es propiamente urbano y los habitantes, junto con los servicios que los mismos requieren, de modo que la urbe sea lo más eficaz posible, lo que ayudaría a la convivencia humana. Una definición más integral viene del sector educacional, pues aclara que la planificación debe ser entendida como un proceso continuo que apunta a integrar aspectos físicos, económicos y sociales del medio ambiente y el desarrollo urbano regional, con lo que establece una relación de los aspectos socioeconómicos con la ciudad, su territorio circundante y el medio ambiente, sin que el proceso se detenga. De las definiciones anteriores se desprende que en la planificación se destaca su dinamismo y la necesidad de coordinar las actividades, además de operar en todos los estratos sociales, en varios niveles espaciales interrelacionados entre sí. Se preocupa del mejoramiento y control del desarrollo en un medio físico constantemente cambiante y en el interés del bien común, aunque respetando los valores individuales. Debe reconciliar conflictos de intereses y mostrar posibles opciones que se pueden adaptar a las circunstancias del momento sin comprender negativamente el futuro. La planificación es una actividad que se orienta hacia un resultado en el tiempo y constituye un proceso continuo para decidir ahora la asignación de la totalidad de los recursos de una organización, de manera de alcanzar los objetivos y metas declarados en un tiempo especificado. La mirada al futuro a través de intenciones declaradas de antemano precisa de recursos para alcanzar lo deseado, por lo que es un proceso, aunque es uno que conduce con optimismo hacia una mejor calidad de vida. Se obtiene a través de la transformación del espacio y la creación de lugares, con el entendimiento del espacio físico y con la transformación del medio ambiente natural por medio de la intervención del ser humano, de manera que se tenga como resultado un adecuado medio ambiente para vivir. Usualmente el término adecuado se refiere a aspectos económicos, sociales y biofísicos, aunque inicialmente se expresaba en el paisajismo para expandirse posteriormente al medio ambiente. En las últimas décadas ha surgido la modalidad de la planificación estratégica como una respuesta a la complejidad y rapidez del desarrollo urbano, alimentada por conceptos venidos del mundo empresarial. Nace en San Francisco, Estados Unidos, y busca en forma sistemática manejar el cambio y crear el mejor escenario futuro posible para las urbes. Se entiende que es un proceso creativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo. Establece un sistema continuo de toma de decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos y locales a través de todo el proceso. Una vista general referida a la planificación estratégica de planes de uso de suelo refleja principios para coordinar inversiones en el espacio, para promover la calidad de un lugar y para proveer racionalidad para la toma de decisiones contenciosas. Entre los beneficios están la ampliación de la perspectiva social y económica, con una mayor visión global del sistema urbano,
estimula el diálogo entre los departamentos de la administración y concentra recursos en temas críticos. Sin embargo, requiere resolver la incertidumbre creada por el dinamismo del entorno urbano y la diversidad de agentes e intereses que compiten y convergen en el desarrollo urbano. En todo caso, la planificación estratégica no es un sustituto para la planificación tradicional, sino que la complementa. Como se aprecia, la planificación es una actividad continua y compleja, pues involucra toda clase de desarrollo, aunque la territorial se concentra en aspectos específicos relacionados con el uso del suelo y las actividades humanas en los lugares donde éstas se desarrollan. Se relaciona con el medio ambiente, lo que no era muy corriente anteriormente, y utiliza métodos científicos, aunque a veces sean algo crudos, junto con políticas que el ser humano manifiesta a través de un esfuerzo consciente para que éstas tengan éxito en el tiempo. Es, por tanto, una secuencia de operaciones diseñadas en la actualidad para obtener el fin establecido de antemano y una anticipación de lo que podría ser el mañana, si todos los supuestos se cumplen. En esa forma se puede obtener un mejor nivel de desarrollo en el territorio, sin desconocer los aspectos económicos y sociales. Para los efectos de este libro se deben entender la planificación como un proceso deliberado y continuo, con objetivos propuestos donde la comunidad puede participar, el cual se desarrolla en el tiempo por medio de acciones controladas y apuntaladas por la asignación de recursos administrativos, humanos, legales y económicos, y que pretende organizar el desarrollo territorial para una mejor eficiencia y equidad hacia los habitantes, teniendo presente el medio ambiente. Se aclara que la planificación no es un fin en sí misma, ni tampoco constituye un sistema inflexible y autocrático, aunque en el pasado hubo regímenes políticos que la llevaron a extremos tales que la hicieron equivalerla casi a uno, con consecuencias que a la larga se tornaron negativas para la población y que la desprestigiaron como sistema. A través de la planificación se requiere distribuir los recursos, a veces escasos, especialmente en el caso de los países menos desarrollados, en las mejores condiciones, sea la acción de gobierno o por iniciativa privada. Cada uno se dará el sistema que le acomode de acuerdo a sus usos y costumbres, sistema que deberá ser conocido y aceptado por la sociedad, pues serán las personas que en última instancia quedarán afectadas, negativa o positivamente. Teóricamente, mientras más eficiente sea el sistema adoptado, los resultados serán mejores, pues se obtendrá el máximo de beneficio para la mayoría de los habitantes de una ciudad o región, con un menor gasto y esfuerzo, aunque siempre habrá personas perjudicadas, pues es imposible satisfacer todas las aspiraciones o demandas. Visión sistemática de la planificación. El proceso de planificación. El proceso de planificación tuvo una evolución importante a partir de las primeras medidas tomadas por las autoridades para mejorar la salud de los habitantes en las ciudades afectadas por la revolución industrial y por la introducción de los modernos medios de transporte colectivo urbano. La autoridad debió intervenir para sanear barrios insalubres, muchas veces a través de su demolición, dictar leyes para mejorar la calidad de las construcciones,
proteger a las personas y tomar medidas de control para canalizar los flujos de circulación de vehículos. Sin embargo, no se tenía una visión general de lo que se quería para el futuro de las urbes, de lo que permitía anticiparse a los problemas, ni enfrentarlos en forma racional y en conjunto, a pesar de algunas ideas expuestas brevemente por industriales, pensadores y otros. Solamente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el urbanismo empieza a distinguirse de las artes urbanas anteriores por su carácter reflexivo y crítico, por su pretensión científica. Este último aspecto le fue dado, entre otros, por el biólogo escocés P. Geddes, quien, al ser un científico, dio un impulso al balbuceante proceso de planificación a través de un sistema estructurado y lógico, compuesto de 3 etapas, como se aprecia: examen atento, análisis y plan. La proposición, una de las primeras que fue aceptada y aún utilizada en ciertos momentos, entrega un sistema metodológico que da una base científica a la planificación, a través de la cual se puede proceder en forma ordenada y organizada. 2 de las características incluidas en algunas definiciones. En la primera etapa se evalúa una mirada profunda al problema entre manos, que incluye la recopilación de todo tipo de información relativa a una ciudad o a una porción de ella. En la etapa siguiente se analiza un detalle para determinar la intensidad y característica del problema en estudio. Estas 2 primeras etapas constituyen un diagnóstico necesario antes de pasar al tratamiento, el cual viene en la última de las fases, al proponer el plan de desarrollo que remediará la situación negativa detectada. Algunos años más tarde, el urbanista G. Bardet también concibió un sistema semejante de 3 etapas, aunque no fue el primero en Francia, pues Saint-Simon lo hizo anteriormente y más tarde en Poete esperaba que el urbanismo fuese una ciencia de la observación. La proposición de Bardet refuerza la idea de ver la planificación como una actividad que se atiene al conocimiento de las cosas antes de proceder. El francés es un profesional que busca la perfección en el oficio con una sólida base cultural, una preocupación social que traduce en un método simple pero operativo de análisis social y topográfico. Examen atento, análisis, evaluación, plan. Las 2 primeras etapas de Geddes se refunden en una sola, en lo que, en la medida que se recopila la información y se analiza, se puede entender el problema y su intensidad. La segunda etapa constituye una fase diferente, donde se determina la mayor o menor importancia de la información, por lo que pasa a ser una verdadera valoración crítica de las necesidades y de las actividades que se desprenden de la primera. En la última etapa se entrega una síntesis y la composición del plan propiamente tal. En Estados Unidos, el Manford continúa con la misma línea de pensamiento, con un mayor énfasis en lo cultural, lo cual no es de extrañar al ser un continuador de Geddes, aunque se enfoca más hacia la planificación regional que a la urbana. Introduce una cuarta etapa, la cual es diferente a todas las anteriores,
pues por primera vez da la oportunidad al público de participar en el proceso, como en los casos anteriores. El examen atento es la recopilación sistemática de la información, ya sea en referencia a una región o a un aspecto urbano, tanto en la evolución histórica como en los elementos geográficos, económicos y sociales constituyentes. La segunda etapa se refiere a la comprensión y visión crítica de las necesidades y actividades en términos sociales y propósitos detectados. Examen atento, evaluación, plan, readaptación. La que sigue es una proposición imaginativa y una proyección basada en la observación de las tendencias, necesidades estimadas y propósitos expresados que determinan el plan. Sin embargo, para que éste tenga mayor validez y respaldo, debe ser por lo menos conocido y ojalá respaldado por la comunidad. La readaptación se efectúa una vez que el plan está terminado y se propone y se expone por las autoridades al público interesado, quien ofrece comentarios al respecto. A raíz de los mismos, se ve la necesidad de introducir algunas modificaciones, las que nunca serán muy intensas, pero que hacen necesario que el plan propuesto respete la nueva realidad. Una cuarta propuesta viene del francés Ausele, quien también ofrece un esquema de 4 fases, de las cuales la de la recopilación de la información, su análisis y evaluación están todas refundidas en la primera de ellas, luego de lo cual se diseña el plan. El plan director es complementado por medidas administrativas antes de ser puesto en práctica, pues sin ellas se hace menos imposible hacerlo operacional. Estudios preliminares, plan director, legajo administrativo, aplicación del plan director. Los estudios preliminares corresponden a la recopilación de toda la información que se precisa sobre la región. En el caso de un estudio de dicha índole o la aglomeración urbana, en caso de que sea uno urbano, incluye las funciones que desempeña en cada caso, los terrenos y los servicios públicos de infraestructura y otros que entreguen provisiones para el planeamiento. El plan director, como su nombre lo indica, dirigirá las operaciones dentro de los límites de la aglomeración urbana o de la región, la ocupación de suelo y las reservas que se precisan para la futura distribución de población y para las redes de circulación. La tercera etapa corresponde a los programas detallados de urbanismo y proyectos de infraestructura, estimaciones de costo y de tiempos de trabajo y el orden de urgencia para la iniciación de las obras. La última etapa finaliza con estudios parciales de urbanismo que detallan con más precisión algunos de los trabajos que se enfrentarán. Las 4 versiones anteriores tienen aspectos comunes, aunque con ligeros matices diferentes, como ser la facilidad para entender los esquemas y la mínima cantidad de etapas que presentan. Cada una de ellas debe ser cumplida antes de pasar a la siguiente, aunque con Manfort se insinúa un entorno entre la tercera y la cuarta fase, lo que conviene a las proposiciones en sistemas estáticos, con los peligros y ventajas que ello encierra. Si por casualidad aparece información desconocida en los comienzos
y que debido a su trascendencia no debería haber sido ignorada, podría conducir a un análisis incorrecto o a retrasos en el desarrollo del estudio si ésta es introducida posteriormente en la etapa correspondiente. Todos los autores hablan de plan, lo que supone es un documento escrito e ilustrado por dibujos y gráficos acompañado de planos que describen lo que se debe hacer tanto por las autoridades como por los privados. Frente a las críticas que se levantan por falta de flexibilidad, unido a la complejidad de los problemas urbanos y ante la dificultad de incorporar cada vez mayor cantidad de información cuantificable y de otra índole durante periodos a menudo muy breves, obligó a reconsiderar los sistemas existentes. La imposibilidad de contar con extensiones de tiempo para los estudios, las exigencias del público para tener una mayor participación y la aparición de otras disciplinas interesadas en el desarrollo regional y urbano condujeron necesariamente a replantear reformas a los sistemas clásicos de planificación por otros que fueran más flexibles y dinámicos en su actuar. En la década del 70, el escocés J.B. McLaughlin presentó en un congreso de planificación en Gran Bretaña un esquema novedoso, tal como aparece, muestra varias novedades respecto de los sistemas anteriores, desde etapas expresadas en un lenguaje diferente hasta un retorno a partir de la última de ellas. El esquema se inicia con una decisión, una que es netamente política, al ser la autoridad la que debe dar inicio al proceso, pues es necesario contar con su respaldo y con los recursos necesarios para ser llevado a cabo. De lo contrario, no hay proceso de planificación. Una vez tomada la decisión, se inicia el proceso de planificación propiamente tal, con la fase siguiente, cuando el medio ambiente debe ser oteado o sobre la base de ciertos valores que los individuos o grupos de personas tienen. Algunas necesidades o deseos se hacen más evidentes. En cierta medida se podrían satisfacer a través de una relación física con el medio ambiente y permiten identificación de los objetivos. Estos son expresados en términos generales y algunas metas más precisas se enumeran a sí mismo para satisfacerlos. En la fase siguiente se procede con la exploración, siempre presente, que deben dar conformación a las metas, pues es a través de ellas que se puede encaminar a la procuración de los objetivos. En la etapa de evaluación de las alternativas, las posibles acciones son evaluadas y relacionadas con frecuencia a valores y a costos y beneficios. Se quiere conocer cada costo involucrado, los beneficios derivados y la implicación de las consecuencias que podrían desprenderse en la medida que se puedan detectar. Finalmente, se dispone la acción que se tomará sobre la base de las consideraciones anteriores a través de la inversión pública o controles sobre la inversión privada. Hay que notar que no se ofrece un plan como en los esquemas ya analizados, pues a veces no será necesario confeccionar uno en el sentido tradicional. De todos modos, la relación entre las personas y el medio ambiente se modificará
al igual que al propio sistema urbano, por lo que el proceso se inicia una vez más, pero en diferentes condiciones al ser nuevamente oteado el medio ambiente. La revisión debe efectuarse de tiempo en tiempo, al igual que los controles, pues se está tratando con un sistema probabilístico, uno en el cual los cambios no pueden ser previstos con exactitud. Decisión de adoptar la planificación, formulaciones, identificación de objetos, posibles cursos de acción con la ayuda de modelos, evaluación de las alternativas con referencia a valores y costo-beneficio, acción a través de inversión pública o control sobre la inversión privada. El británico P. Hall concibió inicialmente un sistema de 7 escalones, el que se inicia con la identificación del o de los problemas y sus interrelaciones en el área determinada para definir a continuación los objetivos. Todo ello dentro del marco de las políticas existentes. Los pasos siguientes tenían que ver con las alternativas futuras, su evaluación y selección de una de ellas, para terminar con un plan de desarrollo. Sin embargo, años más tarde optó por otro modificado y aunque recogió parte del antiguo esquema, prefirió darle al nuevo mayor flexibilidad. Objetivos, alternativas futuras, evaluación, selección, control. El sistema presenta solo 5 escalones, lo que aparentemente lo hace ser más sencillo, pero representa un cambio importante sobre todos los esquemas presentados por los autores anteriores, incluso el del propio Hall, pues está mejor articulado y tiene una mayor flexibilidad. Se destaca que la información no constituye una sola etapa, sino que por el contrario, fluye constantemente, lo que en sí constituye una realidad. El proceso se inicia con los objetivos e incluye las metas de desarrollo para el área determinada, las que deben ser especificadas, pues de ambos aspectos dependerá el futuro al que se quiere llegar. El siguiente paso abre varios caminos posibles, los cuales se pueden examinar y visualizar a través de simulaciones y de proyecciones, las que a su vez se deben analizar críticamente por medio de una evaluación consistente e idéntica para todas ellas. La selección es una materia de decisión que se supone se toma en forma científica y racional con el mejor de los espíritus, aunque no siempre sucede así, luego de lo cual empieza el periodo de la ejecución, el cual de ser controlado durante todo el tiempo que éste dura. Al tenerlo presente, indirectamente se está contando con la necesidad de tener algún tipo de administración que asuma dicha responsabilidad situacional que G. Chadwick ofrece de manera más evidente. Según Chadwick, cualquier proceso de investigación debería empezar en 2 direcciones que corren en el mismo sentido, dado que el reconocimiento y descripción del sistema y la formulación de criterios para ser probado ventajosamente
proceden paralelamente. Adicionalmente se encuentra que se debe modelar el sistema para probarlo. En la columna de la mano izquierda se desarrolla la parte más tradicional del proceso, mientras que en la derecha se encuentra todo lo que significa el control del mismo. Encontrando el problema, formulación de objetivos, descripción del sistema, proyecciones de objetivos, modelaje del sistema, evaluación de las proyecciones, síntesis, sistema, alternativas, evaluación del sistema, control de sistema. Se asemeja, para poner un ejemplo, al desplazamiento de un vehículo en movimiento que mientras avanza hacia el lugar de su destino, el chofer debe estar atento continuamente hacia lo que ocurre en la vía por donde circula para evitar los peligros y controlar que la velocidad no sobrepase la permitida. Además de otros inherentes a la marcha del vehículo, en esa forma procederá con seguridad y llegará a destino sin impedimentos mayores. Es obvio que en el sistema de Chadwick las dos ramas deben funcionar en forma armónica y ser compatibles entre sí. De ahí la relación que se establece entre ambas sea tan directa en cada fase. La columna de la izquierda se relaciona con la teoría de la información y las comunicaciones dentro de los sistemas, tales como la investigación operacional, la optimización de las actividades, el marco de organización institucional y los de ingeniería. La de la derecha se relaciona con el control de los sistemas necesarios para que la primera opere en lo que a la planificación se refiere. La idea de la interacción entre los dos subsistemas y de la planificación en sí misma y el de aquel que busca controlarla sustituye lo que la cibernética considera es el concepto de la planificación por sistema. El desarrollo de la cibernética a fines de la década del 40 tuvo un gran impacto sobre la planificación. En esencia fue una nueva manera de organizar el conocimiento existente sobre un gran rango de fenómenos sociales, biológicos, económicos y físicos, los que se puede ver como complejos sistemas interactuando. Cada una de las partes puede ser reconocida como tal y descrita en términos de sistema, por lo que las diferentes fases, en el caso de la planificación, la interacción entre ellas logran ser analizadas. Al introducir los mecanismos de controles adecuados, el desempeño del sistema se conoce y permite ser alterado específicamente, de modo que alcanzar los objetivos de parte del contralor es necesario conocer el sistema como un todo para poder controlarlo efectivamente. De lo contrario, acciones para hacerlo en solo una parte puede tener resultados con defectos inesperados en otras partes del mismo. El tercer ejemplo de los planificadores por sistema flexible es el de Wilson, como se aprecia en una figura. Tiene la particularidad que se lee en sentido inverso, es decir, de abajo hacia arriba, aunque una interacción constante tiene lugar entre los 8 escalones. A
políticas, acción, objetivos, evaluación, diseño, formulación del plan, diseño de técnicas, formulación de problemas. C, entendimiento, 7 modelos de sistemas, 8 técnicas. Fuente, Wilson. En las fases 8 y 7 del escalón C o del entendimiento del problema, se deben definir herramientas, técnicas y modelos que se requieren para el análisis del sistema bajo escrutinio. Si se quiere hacer, por ejemplo, un estudio sobre el tránsito en la metrópolis, se escogerán aquellas herramientas que permitirán destacar la intensidad del problema y otras características del fenómeno, simultáneamente confeccionar un modelo que lo manifieste y así contar con un diagnóstico. El nivel intermedio B o de diseño, que comprende los 3 fases siguientes, 6, 5 y 4, se concentra en el uso de las técnicas y en el análisis de los problemas detectados, junto con aquellas necesarias para proyectar a futuro la situación, además de una síntesis de las alternativas como posibles soluciones, las que deben ser consistentes entre ellas. Si se resuelve el ejemplo anterior, se estudiarán por medio de modelos u otras técnicas las opciones factibles para mejorar la condición del tránsito en la metrópolis. En el nivel superior A o de políticas, las fases 2 y 1 se caracterizan por tener la condición donde se recomienda la acción requerida para regular y controlar el fenómeno en estudio. Consisten en la formulación de objetivos y metas, evaluación de las alternativas y la selección de una de ellas para pasar a implementarla en el espacio y el tiempo, con los recursos requeridos para ello. Son etapas donde se estampa lo que se pretende obtener en el futuro relacionado con el tránsito, para volver en el caso señalado y seleccionar aquella propuesta entre las posiciones que pueda ofrecer la mejor solución relacionada con los recursos disponibles y que la satisfacción a objetivos y metas, esta puede ir de soluciones simples hasta otras más complejas y de mayor plazo de implementación. En los últimos años, la planificación ha sufrido influencias de la ecología, ciencia que considera al ser humano como parte integrante del medio ambiente, fuera del propio medio ambiente, debido a la necesidad de protegerlo. La dimensión ecológica es esgrimida como un factor indispensable de incluir en los estudios urbanos y en los regionales, además de las proposiciones para nuevas estructuras urbanas, con el propósito de entender el efecto de estas últimas sobre las personas, en especial en las condiciones de vida, la salud y el bienestar de la población. Uno de los autores que introduce el concepto de planificación del terreno como el acto de disponer el medio físico externo para acoger las actividades humanas es Kant Lynch, quien trata de poner de acuerdo los sistemas de interacción entre el organismo y su entorno. Como aparece, su proposición está más apegada a la realidad al considerar un lugar, en vez de ofrecer un concepto metodológico más abstracto basado en conceptos teóricos. En esa forma el territorio para ser intervenido
queda ordenado, pues es visto como un sistema de estructuras, superficies, espacios, elementos vivos, climas, etc., y no como una colección de elementos yuxtapuestos. Conforma una correlación de datos que permite identificar puntos clave, detectar problemas importantes, además de analizar cambios actuales y oportunidades futuras. El esquema tiene una relación muy directa entre la definición de los objetivos y la recolección de los datos, que son desarrollados simultáneamente. Para la recopilación de la información toma en cuenta el equilibrio ecológico, las irregularidades del lugar y la naturaleza del suelo, topografía, clima y paisaje, todo lo cual se vierte en planos básicos junto con un análisis sobre las personas, sus necesidades y su comportamiento, que permitan tomar decisiones sobre planeamiento, un aspecto fundamental con los retornos entre las diferentes fases, los que producen movimientos cíclicos que aclaran los conflictos y facilitan el proceso evolutivo. Lynch trata de llegar a una solución mediante un proceso de optimización, pero reconoce la imposibilidad de hacerlo, por lo que propone generar soluciones alternativas diferentes, cada una de las cuales se obtiene en forma secuencial antes de decidirse por una propuesta y en esa forma poder actuar. Otro modelo de criterio ecológico es el propuesto por W. Pesky, el cual contiene, fuera de las variables sociales, físicas, técnicas y económicas utilizadas más corrientemente, las ecológicas en igualdad de condición a las anteriores, para los tres niveles de planificación correspondientes a la escala nacional, regional y local. El modelo se caracteriza por estar subdividido en dos subsistemas que colaboran simultáneamente con el de la investigación de las necesidades de la planificación urbana y el de la planificación propiamente tal. Se desprende que se puede apreciar y analizar los cambios en las condiciones de vida y en el estado biopsíquico de la población debido a las variaciones en las estructuras urbanas físicas y en la del medio ambiente en las ciudades. En la medida que la planificación se ha visto influenciada por aspectos del medio ambiente, el manejo de los recursos y otras consideraciones, el proceso ha evolucionado de tal modo de incorporar nuevas determinantes, tales como se aprecia en la proposición de K. Grundy y McCall y S. Naudé, reflejada en la figura. 5 acápites la conforman, de los cuales en la primera parte se deberá asegurar el suministro de recursos para poder manejar el proceso, de modo que no se estanque o detenga para luego declarar los objetivos, etapa en la cual el público puede participar. De esto se emanan las políticas necesarias para dar cumplimientos a los métodos que se adoptaran para llevarlos a cabo. En el momento de finalizar el proceso, se tendrá que anticipar los resultados que se pueden obtener, especialmente los relacionados con el medio ambiente. En cada una de las etapas hay necesidad de comprobarlas y revisarlas para que se desarrollen
en la forma prevista, de modo que hacerles los ajustes necesarios en caso de comprobar que no esté sucediendo. Existe la posibilidad de abrir oportunidades bajo ciertas circunstancias a la comunidad, aunque no es algo fácil de hacer. Las comprobaciones son útiles, pues proveen información sobre el medio ambiente, de manera que la implementación, evaluación y el mejoramiento del manejo de los recursos y las provisiones de planificación mejorarán en el tiempo. Aspectos de manejo de recursos, objetivos, políticas, métodos, posibles resultados, contorno y revisión. La satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano y mejoramiento de la calidad de vida deben ser vistas como los medios de proveer un marco integrado para la reconciliación de las necesidades económicas en el largo plazo, lo que en otras palabras significa desarrollo sustentable. Este concepto ha pasado a ser una de las preocupaciones de la década, pues el bienestar de las próximas generaciones debe ser tomado en cuenta en el presente, en el momento de cualquier decisión, especialmente aquellas relacionadas con la planificación urbana y regional. El sistema de planificación debe servir a los objetivos fundamentales de la sobrevivencia del ser humano, la salud y la satisfacción espiritual y corporal, aún desde el punto de vista de la salud y satisfacción espiritual y corporal, aún desde el punto de vista de una perspectiva chauvinista. Los objetivos básicos deben incluir el bienestar de todas las formas de vida y ecosistemas de la naturaleza de las cuales los humanos dependen. Significa que el sistema debe ser sustentable, de modo que sea aquel que satisfaga las necesidades de la generación presente, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, por lo que la noción de desarrollo sustentable es de gran utilidad, pues afirma que no puede haber progreso sólido y estable si no existe simultáneamente equidad social y conservación ambiental. R. Fogg y Prasad ilustran los componentes de un desarrollo de tal naturaleza, en la cual se aprecia que los recursos no renovables deben ser usados en forma mínima, los renovables en forma tal de mantenerlos, junto con la capacidad de absorción de los desechos, de acuerdo a las condiciones locales y mundiales, con lo que se conseguirá enfrentar las necesidades humanas en la mejor forma y mantener un desarrollo sustentable. Punto. Continuaremos.